Introducción. David Goggins es uno de los hombres más fuertes y decididos del mundo. Sus memorias, recopiladas en No puedes lastimarme, 2018, exploran la vida de este gran atleta y militar de élite. Cualquiera que escuche este audiolibro podrá inspirarse para cumplir sus metas y volverlas inquebrantables. Todos nosotros nos hemos puesto alguna vez en la vida excusas para no cumplir con un sueño. Sin embargo, esta actitud cómoda y derrotada equivale a un gran problema que nos impide entregarnos por completo al cumplimiento de nuestros objetivos. La inspiración que necesitamos podría encontrarse en la historia y los consejos de vida de una persona que supo cómo escalar desde la situación más baja y difícil hasta la cima de sus posibilidades. Sin importar que su infancia tormentosa lo haya derivado al sobrepeso y la depresión, David logró transformarse en un héroe exitoso. Conociendo su testimonio, nosotros también podremos aprender a utilizar el pasado, el dolor y los obstáculos como combustible para transitar por el camino hacia el triunfo. Capítulo 1. ¿Qué es en realidad una infancia difícil? En apariencia, la blanca casa neoyorquina donde vivía la familia de David, con algunos lujos materiales, habría hecho creer a cualquiera que los niños que ahí vivían gozaban de una infancia normal, rodeados de seguridad, juegos y cariño. En realidad, se trataba solo de una fachada engañosa que ocultaba los horrores de un hogar en el cual los niños padecían de preocupaciones que ningún menor jamás debería experimentar. Desde los 6 años, David básicamente se convirtió en un empleado de su padre, Tronis, junto con su hermano mayor y su madre. Tronis le imponía a su familia crueles condiciones de trabajo que eran casi esclavizadoras con tal de mantener a flote Skytland, el negocio familiar de la pista de patinaje. Ahí David se encargaba de cuidar los patines para los clientes. Durante toda la semana, la familia era obligada a trabajar hasta la medianoche en un ambiente lleno de suciedad, apenas disimulada por los desodorantes. Los niños cenaban en la oficina del local y muchas veces terminaban pasando la noche ahí también, aunque les era imposible conciliar el sueño por el fuerte volumen de la música que venía desde la pista. Esto, lógicamente, impactó de forma negativa en la formación escolar de David, pues cansado y desvelado después de las horas en el negocio, se quedaba dormido durante las clases y era incapaz de alcanzar un buen desempeño. Sin embargo, todo lo anterior no era lo peor que David debía soportar. Su padre era un abusador físico que no solo lo golpeaba a él con un cinturón, sino también a su madre y a su hermano. A veces, según cuenta, no sufría tanto por el dolor físico, sino por la tortura psicológica. Esperando en su cuarto oscuro, David no sabía cuándo aparecería su padre para golpearlo, ni cuánto duraría el abuso una vez comenzara. Capítulo 2. ¿Cómo se puede escapar de una situación así? Las cosas fueron empeorando con el tiempo. Llegó un punto en que la madre de David se dio cuenta de que no podía seguir viviendo así, pues la salud de sus hijos ya estaba en grave riesgo. Por ejemplo, David se enfermó del oído en una ocasión y su madre tuvo que llevarlo al hospital, pues la infección no iba a remitir con cuidados caseros. Después de volver del hospital, el padre se puso furioso por el gasto de la consulta y los medicamentos, por lo que golpeó a la madre de David de forma brutal hasta que ella perdió el conocimiento. Además, conforme David crecía, sentía una mayor necesidad de proteger a su madre, pero cada vez que intentaba interponerse ante las golpizas de su padre, éste lo dejaba atado para que no pudiera hacer nada. Fue por ello que cuando David ya tenía 8 años, su madre reunió el valor suficiente para hacer algo al respecto. Ideó un plan para convencer a su esposo de sacar una tarjeta de crédito a su nombre, lo cual le proporcionó los medios para huir junto a David a Brasil, donde vivían sus padres en un pueblo llamado Indiana. A pesar de que la huida fue exitosa y encontraron la libertad, madre e hijo no pudieron ser del todo felices,
pues el hermano mayor de David no quiso acompañarlos y se quedó bajo la sombra del padre. Capítulo 3. ¿Por qué los demonios del pasado nos impiden encontrar la libertad? La nueva vida en Indiana no fue el comienzo del paraíso, pues además de las siguientes dificultades que David y su madre tuvieron que afrontar, los demonios del pasado se sumaron a los nuevos pesares. El padre de David, como bien puede suponerse, se negó a pagar una manutención para su ex esposa y su hijo, por lo que muy pronto se encontraron en medio de la más dura pobreza. Rentaron una vivienda que valía $7 al mes porque el salario de medio tiempo de la madre y el modesto subsidio del gobierno no eran suficientes para cubrir sus necesidades. En cuanto David regresó a la escuela, su desempeño no mejoró, a pesar de no tener que trabajar más y de no sufrir el maltrato de su padre. Las secuelas de los años de abuso no le dieron tregua, pues los traumas, sobre todo durante la infancia, son muy difíciles de sanar. Debido al estrés crónico que había sufrido, su cabello comenzó a caerse, su piel perdió pigmentación en algunas zonas y no podía hablar sin tartamudear. Su cerebro lo mantenía en un estado constante de alerta y ansiedad, una consecuencia típica de los niños que se han sentido en peligro por mucho tiempo. Además, su memoria empezó a fallar, por lo que le era imposible aprender nada durante las clases. Sus maestros y compañeros, lejos de ayudarlo a recuperarse, lo hicieron aislarse aún más al etiquetarlo como el estúpido del salón y burlarse de él. Otro factor que también contribuyó a que los demás lo hicieran a un lado es que era el único niño de color en la escuela. David, consciente de que corría el riesgo de que lo corrieran o lo colocaran en un curso para niños discapacitados, recurrió a los engaños como una medida desesperada. Copiaba en las tareas y en los exámenes. De esa manera logró mantenerse en la escuela, pero la triste realidad era que casi se convirtió en un analfabeto. Capítulo 3. ¿Por qué los demonios del pasado nos impiden encontrar la libertad? La nueva vida en Indiana no fue el comienzo del paraíso, pues además de las siguientes dificultades que David y su madre tuvieron que afrontar, los demonios del pasado se sumaron a los nuevos pesares. El padre de David, como bien puede suponerse, se negó a pagar una manutención para su ex esposa y su hijo, por lo que muy pronto se encontraron en medio de la más dura pobreza. Rentaron una vivienda que valía $7 al mes porque el salario de medio tiempo de la madre y el modesto subsidio del gobierno no eran suficientes para cubrir sus necesidades. En cuanto David regresó a la escuela, su desempeño no mejoró, a pesar de no tener que trabajar más y de no sufrir el maltrato de su padre. Las secuelas de los años de abuso no le dieron tregua, pues los traumas, sobre todo durante la infancia, son muy difíciles de sanar. Debido al estrés crónico que había sufrido, su cabello comenzó a caerse, su piel perdió pigmentación en algunas zonas y no podía hablar sin tartamudear. Su cerebro lo mantenía en un estado constante de alerta y ansiedad, una consecuencia típica de los niños que se han sentido en peligro por mucho tiempo. Además, su memoria empezó a fallar, por lo que le era imposible aprender nada durante las clases. Sus maestros y compañeros, lejos de ayudarlo a recuperarse, lo hicieron aislarse aún más al etiquetarlo como el estúpido del salón y burlarse de él. Otro factor que también contribuyó a que los demás lo hicieran a un lado es que era el único niño de color en la escuela. David, consciente de que corría el riesgo de que lo corrieran o lo colocaran en un curso para niños discapacitados, recurrió a los engaños como una medida desesperada. Copiaba en las tareas y en los exámenes. De esa manera logró mantenerse en la escuela, pero la triste realidad era que casi se convirtió en un analfabeto. Capítulo 4. ¿Por qué a veces la vida puede parecer mala por naturaleza? Poco tiempo después,
La madre de David se enamoró de un buen hombre llamado Wilmot. La relación de Wilmot con David fue como hecha de luz, en contraste con la oscuridad del abuso que había sufrido con su padre. El nuevo novio de su madre se convirtió en una sana figura paterna, pues juntos jugaban al baloncesto y hacían otras actividades como padre e hijo. Desgraciadamente, la injusticia lo golpeó de nuevo. Wilmot fue asesinado antes de contraer matrimonio con la madre de David, y las circunstancias del crimen nunca quedaron esclarecidas del todo. Así, un nuevo trauma se sumó a la larga lista de dolor que David ya llevaba tras de sí. No es de extrañar que después de aquella pérdida, David concluyera que el mundo era un lugar hostil por naturaleza y que jamás lograría estar seguro en su vida. Además, David ya no tenía a nadie en quien confiar, pues la única persona cercana era su madre, quien también sola y deprimida siempre estaba emocionalmente ausente y ocupada con sus deberes de madre soltera. El desempeño escolar de David continuó en declive y cada vez le costaba más trabajo fingir que podía mantenerse al corriente. El racismo que sufría también empeoró y encontrar notas de odio en sus cuadernos o insultos pintados sobre su coche se convirtieron en ofensas cotidianas. Una noche, incluso, fue amenazado con una pistola. Capítulo 5. ¿Qué nos puede empujar a renunciar a nuestros sueños? De pronto, a los 19 años, surgió en David el destello de un sueño que lo impulsó a esforzarse para crecer personalmente. Deseó entrar a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para convertirse en paracaidista de rescate. Este sueño lo obligó a encararse a sí mismo para reconocer sus carencias y encontrar lo que debía hacer para remediarlas. En primer lugar, tenía que corregir el rumbo de su educación y responsabilizarse por alcanzar un nivel satisfactorio en sus estudios. Por primera vez en su vida, David reflexionó que a pesar de las desventajas que se le habían acumulado desde su infancia, el único obstáculo real para convertirse en una persona exitosa era él mismo. Ya que el paracaidismo militar para el cual quería entrenar se especializaba en rescates en el agua, el primer gran reto físico que tuvo David fue aprender a nadar. Nunca había podido hacerlo porque su madre no había podido pagarle clases de natación. De hecho, fue hasta su adolescencia que vio por primera vez una piscina. Debido a estas limitaciones y a su inexperiencia, David se dejó intimidar y encontró el pretexto perfecto para rendirse. Después de someterse a un examen rutinario, los médicos le detectaron una tendencia genética a la anemia falciforme, por lo cual David salió del ejército. En su interior, sabía que se trataba de una excusa que en realidad no le impedía seguir adelante. Pero en aquella etapa de su vida se dejó vencer. Capítulo 6. ¿Cuáles son las consecuencias de una crisis personal mal atendida? A sus 24 años, David contrajo matrimonio con su primera esposa, Pam, pero la relación no fue por buen camino y pronto se separaron. David no era capaz de cuidar de sí mismo, mucho menos podía atender las necesidades de una pareja. En este punto de su vida, la decepción tras haber dejado el ejército y haberse separado de su esposa derivó en una crisis personal mal atendida. Además, David trabajaba hasta entrada la noche como exterminador de plagas en restaurantes, un trabajo poco satisfactorio y sin futuro que en nada lo ayudaba a sentirse mejor consigo mismo. ¿Cómo intentó David aliviar su depresión? Con la comida. Ya que prefería ignorar que debía retomar el control de su vida, David comenzó a refugiarse en una alimentación no solo excesiva, sino que también muy poco saludable. Después de terminar su jornada laboral, tenía la costumbre de comerse una caja entera de donas acompañada de un batido. Luego se dirigía a la casa de su madre, donde siempre lo esperaban alimentos de consolación dañinos, como cantidades exageradas de tocino, rollos de canela, cereales con azúcar o huevo.
David llegó a aumentar de peso hasta casi alcanzar los 140 kilos. Capítulo 7. ¿Cómo se encuentran las segundas oportunidades? Los SEALs de la Marina son reconocidos mundialmente por ser un grupo militar de élite al cual solo entran aquellos que en verdad lo merecen, después de haber superado uno de los entrenamientos más duros y dolorosos que existen. Un día, durante uno de sus pocos saludables desayunos, David vio un documental acerca de los SEALs y algo dentro de él conectó con el sufrimiento físico que vio en ese entrenamiento militar. Este hecho marcó y conmovió a David, creando un parteaguas en su vida. Fue así como David se encontró con una segunda oportunidad para apasionarse por un sueño. Deseando formar parte de los SEALs, buscó oficinas de reclutamiento hasta que encontró una en las que ofrecían un programa para incorporarse a la Marina y capacitarse. Steven Saljo, el suboficial encargado, estuvo de acuerdo con aceptar a David con una condición: que se pusiera en forma en tan solo 3 meses y bajara por lo menos 45 kilos, ya que en la Marina solo aceptaban participantes con un peso de 86 kilos. Para hacer su nuevo sueño realidad, David debía enfrentarse a este reto que involucraba modificar su propio cuerpo, por lo que no sería nada fácil. Capítulo 8. ¿Qué es la perseverancia? David aceptó el reto y se dedicó a cumplirlo enseguida. Ideó un plan riguroso para alcanzar su objetivo en el plazo de 3 meses y comenzó a practicar un estricto régimen de ejercitación. Su plan se muestra a continuación. El día comenzaba subiendo a la bicicleta estática a las 4 de la mañana. Un par de horas después, David realizaba una sesión de natación de otras 2 horas y luego se dirigía al gimnasio para completar una rutina que conllevaba 200 repeticiones en cada grupo de músculos. El día terminaba con 2 sesiones más de bicicleta estática, antes y después de cenar. Después de que su cuerpo se acostumbró a las demandas físicas, tras haber bajado 11 kilos en tan solo un par de semanas, David agregó a su rutina la disciplina de correr 6 kilómetros diarios. Gracias a esta férrea voluntad ejecutada por fin con acciones y no solo con palabras, David alcanzó a inscribirse al programa militar. Sin embargo, la victoria no fue absoluta a partir de ahí, pues David necesitó de 3 intentos para completar el programa de SEAL. Tuvo que perseverar luego de sufrir una neumonía y una lesión grave de rodilla. Finalmente, a pesar de tener algunos huesos de las piernas fracturados, David completó su entrenamiento, pues le habían advertido que si quedaba incapacitado una vez más, quedaría descalificado de forma permanente. Gracias a su perseverancia, David no utilizó ninguno de sus padecimientos como excusa para no continuar, por lo que esta segunda oportunidad lo condujo al éxito. El nuevo bienestar general que encontró como recompensa le permitió reparar su matrimonio con Pam, aunque solo temporalmente, y convertirse en instructor de SEAL. Además, también comenzó a aspirar a la conquista de otras ramas militares, por lo que se dedicó a entrenar para convertirse en Ranger del ejército. Una nueva lesión en el tobillo lo obligó a poner ese entrenamiento en pausa, pero ello no significó que lo abandonaría para siempre. Capítulo 9. ¿Qué sigue después del éxito? Después de saborear el éxito y completar todos los objetivos que se había propuesto, David quiso ir por más. Se había convertido en un testimonio viviente de que la convicción personal podía generar transformaciones inauditas, así que buscó nuevos desafíos para empujar sus límites. Fue así como David enfocó su atención en las carreras de ultramaratones, que se completan en 1 o 2 días y que abarcan un recorrido promedio de 160 kilómetros. Además, esta vez David decidió que el nuevo reto no solo serviría para mejorarse a sí mismo, sino que también
lo pondría al servicio de una buena causa. Participaría en los maratones para recaudar dinero para las familias de los soldados de SEAL muertos en combate en Afganistán. Aunque no tenía el perfil físico de un corredor, decidió intentarlo. Su primera ambición fue participar en Badwater 135, un maratón de más de 200 kilómetros muy famoso por sus características desafiantes. Se llevaba a cabo en Death Valley en el mes de julio, justo en la temporada de calor infernal, y las elevaciones del terreno eran difíciles. En promedio, un corredor experimentado tardaba 2 días enteros en completar el recorrido. No obstante, los organizadores de esta ultramaratón no permitieron que David participara sin antes adquirir experiencia en otras carreras de larga duración. David aceptó las condiciones y se dispuso a correr en la San Diego One Day sin ninguna preparación previa, pues se había enterado de su existencia pocos días antes. A pesar de no haber entrenado, David completó el maratón en menos de 20 horas, pero las consecuencias fueron un tanto desastrosas. Terminó exhausto, con poco control de esfínteres y una insuficiencia renal. Esto no lo detuvo para participar en una segunda carrera en Hawái, donde las condiciones climáticas fueron más difíciles que en San Diego. De nuevo, el poco tiempo de preparación le impidió tener una hidratación y alimentación adecuadas, pero también completó este maratón. Entonces, David fue finalmente admitido a Badwater. Esta vez planificó un entrenamiento adecuado, analizando el terreno que tendría que recorrer y adaptándose a las temperaturas elevadas del verano. Debido a que aún sufría las secuelas de las carreras anteriores, David no se desempeñó con su máxima capacidad, pero terminó en 5º lugar después de haber corrido por 30 horas. De esta manera, David nos demuestra que después del éxito, lo que sigue es encontrar una nueva meta. Nunca hay que detenernos. Capítulo 10. ¿La mentalidad positiva, una vez adquirida, permanece para toda la vida? Lo que sucedió después en la vida de David es una prueba de que, una vez que uno ha adquirido una mentalidad positiva, ésta permanece y comienza a atraer de forma automática otras oportunidades para seguir creciendo. Además, nos ayuda a superar las dificultades sin perder la alegría de vivir. Luego de completar los retos maratónicos, David continuó adentrándose en los deportes y pronto se convirtió en un atleta reconocido. Gracias a su fama, la Marina fue ahora quien recurrió a él y no viceversa, pues lo contactaron para pedirle que participara en la división de reclutamiento para que recorriera las universidades en busca de nuevos candidatos. Esta tarea, además, tenía un enfoque especial. El objetivo era atraer a más afroamericanos como él al ejército, pues representaban un porcentaje demasiado bajo. En medio de estos nuevos planes, los problemas no tardaron en llegar. David comenzó a sentirse débil y enfermo. Tras los exámenes médicos, le diagnosticaron una enfermedad cardíaca congénita que de hecho había provocado que toda su vida su cuerpo solo viviera con la mitad del oxígeno necesario. Lejos de desanimarse, David se sintió más orgulloso de sus logros después de saber que lo había alcanzado con una limitación desconocida. La primera cirugía de corazón no tuvo buenos resultados, y David debió esperar 1 año hasta que otro cirujano le hizo un nuevo procedimiento, esta vez efectivo. Su médico le dio la autorización para volver a sus demandantes actividades, pero el regreso no fue como David esperaba. Al poco tiempo se sintió enfermo de nuevo. Incapaces de encontrar las causas y por lo tanto un diagnóstico, los médicos no pudieron tratarlo. David concluyó tras analizar sus síntomas que su sangre no podía circular por sus músculos porque estaban demasiado tensionados. Quizá tenía razón, porque después de adoptar un nuevo régimen de estiramiento, sus síntomas mejoraron. Capítulo 11.
¿Cómo evitar la mentalidad de víctima? La respuesta es a través de la autosuficiencia. David promueve ampliamente los valores de la cultura militar occidental, los cuales sostienen que no hay que evitar el sufrimiento, sino resistirlo para llegar al éxito. Quedarnos estacionados en una mentalidad de víctima nos vuelve débiles y propensos al fracaso, pero podemos salir de ella si cobramos conciencia de que sufrir es solo una decisión. Al final, esta es la razón por la que David dedica su libro a sí mismo, pues su propia autosuficiencia, manifestada por medio de una voz interior que siempre lo alienta a seguir adelante, es lo que le permitió dejar de sentirse como una víctima de la fortuna. David empleó una estrategia que llamó el espejo de la responsabilidad, que simplemente consistía en mirarse al espejo y hablar consigo mismo acerca de sus fallas y las soluciones necesarias. Esta especie de autoterapia lo ayudó a suplir la guía y la crianza que le faltaron en su niñez. Al convertirse en su propio punto de apoyo, los resultados fueron que logró cambiar su cuerpo, su mente y, por supuesto, su vida. Capítulo 12. ¿Cuál es la importancia de tener una ética de trabajo? David se ha convertido en un gran ejemplo a seguir para muchas personas, quienes suelen preguntarle cuál es la clave para alcanzar ese nivel de logros personales. David afirma que pudo convertirse en un atleta de alto rendimiento y en uno de los pocos SEALs afroamericanos del país gracias a su impecable ética de trabajo. La ética de trabajo de David es una ferviente defensora del esfuerzo continuo a largo plazo, una filosofía de vida que se contrapone a los valores de la sociedad actual, la cual está obsesionada con los resultados inmediatos que entre menos esfuerzo conlleven, mejor. Para David, explorar nuestro potencial no depende del talento natural, sino de la pasión y la autodisciplina para trabajar duro con el pasar del tiempo y a pesar de los obstáculos. La ética de trabajo puede ser una herramienta para aprender a dominarnos a nosotros mismos. David admite que su entrenamiento es su vida y que todo lo demás pasa a segundo plano. Para alguien que desea alcanzar el éxito, establecer sus prioridades y construir una ética de trabajo en torno a ellas es el paso más fundamental. Cuando nuestra ética de trabajo nos parezca especialmente difícil de cumplir, podemos emplear la regla del 40% ideada por David. Según David, es natural que nuestra mente intente protegernos del dolor y el sufrimiento después de haber hecho un gran esfuerzo. El problema es que el cerebro recurre a un engaño. Nos hace creer que ya hemos dado todo, cuando en realidad solo hemos invertido el 40% de nuestra capacidad. Para remediarlo, solo debemos cobrar conciencia de que aún nos resta un 60% de nosotros para dar, aun cuando sintamos una tentación irresistible de rendirnos. La regla del 40%, entonces, indica que debemos escuchar a nuestra voz interior cuando nos impulse a seguir, pero debemos ignorarla cuando nos motive a detenernos, tomando en cuenta que existe en nosotros un 60% de potencial puro. Capítulo 13. ¿Por qué hay que levantarse temprano? Un elemento de vital importancia para que la ética del trabajo duro pueda funcionar es el tiempo. Debemos encontrar el tiempo suficiente para enfocarnos en nuestras actividades prioritarias, pues de otra forma, solo nos quedaremos con buenas intenciones sin resultados. Muchas personas dejan atrás sus sueños cobijándose bajo la excusa de que les hace falta tiempo. Entre el trabajo en la oficina y la familia, la mayoría se siente limitada y sin posibilidades. Sin embargo, David argumenta que siempre hay una manera de remediar las cosas, y para este caso en particular, la solución es sencilla: levantarse más temprano. El éxito es para los madrugadores
que no se ponen excusas de tiempo. Como ya vimos anteriormente, David empieza su rutina a las 4 de la mañana y sin aplazar lo que debe hacer, se activa de inmediato y comienza con su ejercicio. A las 7 de la mañana ya se encuentra sentado en su oficina después de haber tenido el tiempo suficiente para correr, desayunar y arreglarse. Además, busca la manera de seguir aprovechando el tiempo. En lugar de ir y volver del trabajo en auto, usa la bicicleta y recorre la distancia de 40 kilómetros de la oficina a su casa. Aprovecha también el tiempo del almuerzo para hacer una sesión rápida de gimnasio. Al final del día, David es un hombre capaz de mantener un estricto régimen de entrenamiento físico sin descuidar un trabajo de oficina con un horario común y corriente de 8 horas. Es el vivo ejemplo de que cualquiera puede lograrlo. Solo hay que levantarse temprano. Capítulo 14. ¿Por qué el dolor es útil para crecer? El maltrato, la pobreza, el racismo y un sinfín de otras dificultades hicieron de David un hombre que se valora en la justa medida. No es modesto al hablar de sí mismo, pero tampoco es egocéntrico. Así como reconoce sus éxitos, admite con facilidad sus defectos y fracasos, sobre todo porque está consciente de que fueron útiles para llevarlo a donde está ahora. Nadie podemos crecer sin fracasar y sin sentir dolor. Los recuerdos más dolorosos de David, ligados a su padre abusador, se convirtieron más en un motor que en un lastre. Solo era cuestión de cambiar de perspectiva. Sentir dolor puede activar en nosotros un deseo irrefrenable de volvernos mejores versiones de nosotros mismos para evitar, justamente, continuar siendo sensibles al dolor. Al igual que David, una meta que conlleva que el cuerpo se entrene hasta el límite, por ejemplo, nos puede ayudar a dominar nuestro dolor interior y demostrarles a quienes nos han lastimado que valemos muchísimo. Manos sangrantes, huesos rotos, deshidratación, falla hepática. Estos son algunos de los sacrificios que David ha hecho para convertirse en un gran militar y atleta. Pero ahí está lo importante. Él los escogió. Acostumbrado al dolor infligido por otros, ahora él es el dueño de su vida y porta con orgullo sus heridas y fallas porque le han ayudado a construir su carácter. Capítulo 15. ¿Cómo evitar que los demás nos lastimen? En la mayoría de los ambientes de su vida, David fue la única persona de color. Este hecho lo hizo enfrentarse a todo tipo de racismo, desde ofensas explícitas y graves perpetuadas por sus compañeros de escuela, hasta un racismo más sutil, pero aún presente en el sistema militar de Estados Unidos, donde los afroamericanos son una minoría. Durante su juventud, David no supo cómo lidiar con este tipo de problemas y, como vimos, se refugió en la comida y cayó en la depresión. Herido por una infancia difícil, las cosas no mejoraron por mucho tiempo al vivir en una comunidad esencialmente racista. Herido por todo el mundo, ¿cómo logró sobreponerse? David se dio cuenta que no podía controlar ni cambiar el comportamiento de los demás. Pero lo que sí estaba en sus manos era su propia actitud frente al problema. No podía derribar por su cuenta todo un sistema social racista, pero sí podía usar su enojo y su sed de justicia como un combustible para superarse y mostrarles a los demás su valía. Además, David también se transformó en un modelo a seguir para las jóvenes generaciones. Cuando se convirtió en recluta de la Marina, pudo combatir proactivamente el racismo en el sistema, formando parte de ese mismo sistema. De esta forma, David nos enseña que no importa que el mundo esté en nuestra contra, subir los peldaños y luchar contra las injusticias depende solo de nosotros. Acerca de David Goggins, el autor original del libro. David Goggins, nacido en Nueva York en 1975,
Es un ex-SEAL y actual corredor de ultramaratones. Durante su carrera militar sirvió en las guerras de Irak y Afganistán, y hasta ahora es la única persona que ha entrenado en todas las ramas del ejército estadounidense. Como atleta, rompió el récord mundial de mayor cantidad de pull-ups en un día. En 2018 publicó sus memorias bajo el título No puedes lastimarme, en la cual recuenta su terrible infancia y la superación de todos sus traumas en la adultez. Actualmente, su corazón funciona mejor que nunca y se desempeña como bombero forestal.